Bueno, aquí ya tenemos la cuarta parte, donde la cuarta parte nos dicen que diseñemos y construyamos un circuito que satisfaga una necesidad o solución a un problema. Es necesario incorporar los tres sensores vistos, que será el PIR, el DHT11 y el MQ2. En esta práctica podrá adicionar otro sensor o módulo y es obligatorio usar el LCD para desplegar la información. Entonces, en este caso aquí ya tenemos el código y voy a explicar ahorita qué significará esto, que será, lo vamos a usar para un restaurante y para la cocina. En este caso vamos a usar el detector PIR de movimiento para poder colocarlo en la puerta de entrada de un restaurante, donde al momento de que una persona ingrese al establecimiento, entonces indique en la pantalla del LCD que en la pantalla del LCD estará colocada, supongamos, en la cocina del restaurante, y indicará clientes acercándose y encenderá un LED verde. Y luego colocaremos el detector de gas y de humo, el MQ2 en la cocina, y el detector de temperatura y humedad también en la cocina, el DHT11. Y este será para la detección de como ya hemos dicho, de gas y de humo y de temperatura. Posteriormente también se colocará siempre la temperatura y la humedad y que estén detectando el DHT11 en el LCD, para que indique así el personal, para que vea qué temperatura está y demás, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a explicar el código y luego veremos la práctica físicamente. Entonces aquí incluimos la librería del LCD con I2C. Aquí colocamos la librería del DHT11, colocamos la dirección del LCD, colocamos el tipo de objeto del sensor, lo llamaremos sensor, y aquí colocaremos un vector, donde aquí colocaremos los tonos que emitirá el buzzer. Y aquí colocaremos el buzzer en el pin 4 del Arduino, colocaremos el pin del PIR en el pin 3. Ya sabemos que lo colocaremos en el pin 3, ya que va a ser la interrupción y solo se puede hacer en el pin 2 y el 3. Y en este caso el 3. El pin del DHT11 lo colocaremos en el pin 7 y colocamos los LEDs, que sea del rojo y del verde, en el pin 6 y 5 del Arduino. En este caso lo colocaremos aquí dos tipos de variables, que sea la lectura del DHT11 y la lectura del MQ2. Colocaremos tres variables de tipo float, que sea de temp, humedad, temperatura, humedad y temperatura, pero lo almacenaremos en otra variable. Entonces aquí ya sabemos que ahorita lo va a servir, más tarde vamos a ver para qué nos va a servir. Y aquí colocaremos una variable que se llamará conteo y será de tipo volatile int. Entonces aquí inicialmente será de tipo low, de estado bajo, y en el setup colocaremos la interrupción para el pin 3 del sensor PIR y colocaremos el nombre de la función, que será sensor PIR, y será de tipo racing. Y aquí colocaremos serial, vamos a inicializar el monitor serial, inicializamos y encendemos el foco del LCD, colocamos los LEDs como salida, y aquí en el loop ya colocamos aquí el código. Y aquí primeramente vamos a leer los dos sensores, que será del MQ2 y del DHT11, y entonces colocamos en el MQ2 analog read y será en el pin del MQ2 en el pin análogo A0. Lo leemos y lo colocamos y lo almacenamos en esta variable lectura MQ2. Leemos también el sensor DHT11 con sensor.read11 y colocamos el pin del sensor, ¿verdad? Que en este caso lo colocamos en el pin 7 del DHT11. Entonces lo va a leer y lo almacenará en esta variable lectura DHT11. Y aquí colocamos la temperatura, colocamos sensor.temperatura para que nos haga la temperatura que este imita que este detecte del sensor. Y aquí en el temp vamos a colocar esa variable, esa lectura de esta variable, y lo vamos a convertir a grados Fahrenheit, ya que sabemos que en
esta función nos va a dar la temperatura pero en Celsius, entonces lo vamos a convertir en estado Fahrenheit, en grados Fahrenheit. Y aquí colocamos otra variable de la humedad, donde vamos a colocar la función humidity para que nos dé la humedad que esté detectando el DHT11. Y aquí colocamos una serie de que será, siempre nos va a dar esta información al principio en el LCD, que será, aquí vamos a colocar los Fahrenheit, eso significa F, Fahrenheit, y colocamos aquí la lectura, ¿verdad? Que este emita en grados Celsius, y colocamos aquí la humedad, nos va a imprimir en la misma línea pero en diferente posición la humedad, eso significa H, y colocamos la lectura de la humedad. Entonces, entonces siempre nos va a dar la temperatura y la humedad en el LCD, y eso lo vamos a colocar en la cocina del restaurante. Y aquí tenemos ya una serie de condiciones, donde la primera condición es que si la variable temperatura es mayor a 100, entonces vamos a imprimir en el LCD temperatura alta. En la segunda línea siempre nos va a dar la temperatura y la humedad que se está dando, pero nos va a dar esta alerta que será de temperatura alta. Luego de eso, bueno, también se va a emitir al mismo tiempo el buzzer a una frecuencia 550, y eso lo hará por 3 segundos. Y luego limpiaremos la pantalla, pero esto lo hará siempre cuando esté mayor a 100 grados Fahrenheit. Cuando ya baje, la alerta desaparecerá y el buzzer dejará de emitir sonido. Y aquí tenemos otra condición, donde si la lectura del MQ2 es mayor a 400, en este caso lo vamos a hacer para el gas, ya que es una cocina, entonces podría haber una fuga de gas. Esto va a servir para que cuando ya cierre el establecimiento y todo el personal se vaya, entonces si hay una detección, entonces va a avisar, y bueno, entonces va a dar la alerta. Y entonces vamos a imprimir aquí primero vamos a colocar el LED rojo encendido. Ya se encenderá el LED rojo. A un principio no va a encender ni un LED, los LEDs estarán apagados, y cuando se detecte el incremento de gas, entonces se encenderá el LED rojo y colocarán en el LCD fuga de gas. Aquí va en el LCD en la segunda línea, y aquí nos va a imprimir la lectura del MQ2 para saber en qué número o en qué cantidad de gas está emitiendo, para saber si está alto o está bajo de la condición. En todo caso nos va a dar el LED rojo y fuga de gas en el LCD como alerta. Y aquí vamos a encender un buzzer, pero vamos a colocar el vector de aquí que hemos hecho, el tono o la musiquita, por así decirlo. Y aquí, entonces aquí colocamos un for donde será x inicialmente 0, y si es menor a 9, entonces incrementará esto para que vaya recorriendo las diferentes frecuencias que emitirá el buzzer, que será 550, después 700, 550, 700, y ahí se irá la X, y eso se irá emitiendo en el buzzer. Entonces colocamos tono, el buzzer, y aquí tono, y que se irá emitiendo ese sonido conforme a X. Entonces eso lo hará 400 milisegundos. Y luego después de eso, cuando se termine el sonidito, la melodía, entonces eso lo hará por 2 segundos. Lo va a emitir esta alerta, y luego limpiaremos la pantalla, y ya cuando baje el incremento del gas, entonces ya dejará de imprimir este mensaje y el sonido de buzzer. Luego aquí tenemos un else if, donde será conteo igual a high. Ya sabemos que eso será de la interrupción, entonces vamos a aplicar esta función, que lo tenemos aquí en el interrupt, attach interrupt. Este es el nombre de la función, sensor peer, y aquí lo tenemos. Entonces, si el sensor peer detecta un movimiento, entonces hará esa interrupción y conteo será high. Inicialmente le hemos dicho que
que será de estado low. Lo hemos colocado en estado low, y si se detecta, entonces irá a la función y colocará esta variable de estado high. Y si se coloca en estado high, entonces esta condición se cumplirá, y en todo caso, bueno, primero limpiaremos la pantalla del LCD y colocaremos el LED verde encendido, indicando que una persona está ingresando al establecimiento, y esto lo hará también en la cocina, para que los cocineros se preparen todas las cosas, para si va a haber una orden, entonces estén listos para preparar la comida y eso. Y colocaremos aquí clientes ingresando en la LCD por 3 segundos. Entonces encenderá el LED y dará este aviso a los cocineros o al personal por 3 segundos, y luego colocaremos nuevamente conteo de estado low, para que ya no haga nuevamente estas instrucciones. Luego limpiamos la pantalla del LCD, y aquí tenemos otro else, que si no se cumple ni una de estas condiciones que hemos colocado, entonces vamos a colocar que el estado el buzzer no se encenderá, no on, y digital write del rojo y del LED verde estarán apagados, y el serial print ln, que será para la lectura del MQ2, y un delay de 500 milisegundos, para que así vaya tomando esa lectura en la pantalla, en el monitor serial. Entonces aquí ya tenemos la función, ya la hemos explicado para qué sirve, y eso sería la función o la solución de un problema de la implementación de estos 3 sensores, que será del PIR, MQ2 y DHT11. Y eso sería todo el programa. Ya nos he explicado, y ahorita lo veremos ya funcionando, simulándolo ya físicamente en el Arduino. Bueno, aquí ya tenemos armado el cuarto y último circuito de esta tarea, y como vemos aquí tenemos los 3 sensores, tanto el MQ2, el DTH11 y aquí el PIR, y unos módulos que hemos agregado, que sería el buzzer, y aquí tenemos el LCD indicando la temperatura en Fahrenheit, y el H, que significa humedad. Entonces tenemos un 80.60 de grados Fahrenheit y 71 de humedad. Entonces la explicación, me he equivocado en una parte, y la explicación es que eso va a servir para solucionar un problema supongamos en un restaurante, donde los sensores MQ2 y DTH11 estarán en la cocina, y el PIR estará en una fila donde las personas pueden ordenar sus alimentos o bebidas, ya que si lo colocamos dentro de la puerta, no será lógico, ya que cuando pueden entrar y salir personas, entonces al momento que la persona llegue a la fila donde se pueden ordenar las comidas, tendrá una salida diferente. Entonces ahorita cuando una persona pase por el PIR, entonces indicará a los cocineros que se preparen para poder cocinar cualquier orden que el usuario quiera ordenar, ¿verdad? Entonces acá el MQ2 dará aviso si hay detección de gas. Sabemos que tal vez algún cocinero podría dejar el hornillo suelto y podría ser peligroso. Entonces aquí ya hemos explicado a qué medida se tiene que activar, y cuando se activa el LED rojo y activa el buzzer y hace una melodía. Y aquí tenemos también el DTH11, que será el que va a detectar la temperatura. Para esto, para que el ambiente de la cocina no sea tan elevada, y esto será para los 39 grados. Cuando se detecte 39 grados, entonces va a activar también una alerta ahí en el LCD donde dice temperatura alta, y se va a encender el buzzer. Entonces vamos a probarlo. Primero vamos a hacer la detección de si una persona pasa por la fila del menú para pedir su menú. Entonces vamos a ubicarnos aquí en el LCD y en el PIR. Entonces al momento de pasar mi mano va a decir clientes ingresando, y ahorita vamos a probar.
Vamos a mostrar, y ahí dice clientes ingresando y nos muestra un LED verde. Y claramente los LEDs, tanto verde como el rojo, van a estar en la cocina también para alertar a los cocineros. Entonces nuevamente vamos a pasar la mano y rápidamente nos dice clientes ingresando, se preparan los cocineros y se preparan para cualquier orden. Y ahorita vamos a probar el del gas. Supongamos que un usuario olvidó, dejó el hornillo de la estufa encendido. Entonces al detectar tal cantidad de gas, entonces va a encenderse el LED rojo y va a emitir este sonido en el buzzer. Y ahí también en el LCD nos dice una alerta. Vamos a probarlo otra vez. Fuga de gas 541. Ahí nos tira el valor de la cantidad de gas que va emitiendo. Y así podemos saber si hay gas, una fuga de gas. Y ahora, como vemos, ahí se apagan los LEDs. Los LEDs se van a estar apagados solo cuando detecte alguno de los sensores. Entonces ahorita vamos a probar el DTH11, donde si la temperatura es elevada, supongamos que se podría colocar un ventilador, pero en este caso no lo he puesto, ya que ya teniendo todos estos sensores conectados, la corriente y el voltaje se consumen y ya no nos da para el ventilador. Entonces se podría colocar un ventilador para que refresque el ambiente y baje la temperatura. En este caso nos va a mostrar una alerta en el LCD, la temperatura alta, y un sonido en el buzzer alertando a los usuarios. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí en el LCD nos muestra aquí la temperatura en Fahrenheit, como dice en AF, 78.80 grados y 77.0% de humedad. Entonces al momento de llegar a los 100 grados, que es alrededor de 39 grados Celsius, se activará el buzzer y una alerta en el LCD. Entonces vamos a colocar calor al sensor. Y como vemos, está aumentando la temperatura en el LCD del DTH11, 78.80, 80.60, y se irá actualizando el sensor. $96.70. Vamos a utilizar este porque se calentó. Y como vemos, ya hemos llegado a los 100 grados y se activa el buzzer. Vamos, ahí se está actualizando. Y si le seguimos aumentando el calor, seguirá sonando el buzzer y dirá ahí en el LCD temperatura alta. Ya vemos que bajó. Vamos a subirle un poquito más. Como vemos, ya detectó los 100 grados. Me imagino que aún más. Y nos dice en el LCD temperatura alta. Ahí nos dice en el LCD temperatura alta. Y suena el buzzer alertando a los cocineros. Y ahí hay que esperar hasta que se enfríe. Cuando se enfríe o vaya bajando la temperatura en el DTH11, dejará de sonar el buzzer y de dar el mensaje en el LCD. Como vemos, ya bajó la temperatura a 98.60 Fahrenheit. Entonces ya no detecta, ya no se enciende el buzzer ni nos da el mensaje. Entonces, como vemos, aquí ya tenemos todo el circuito armado. El usuario puede ingresar a la fila, nos enciende el LED. Entonces, si se detecta gas, se enciende y hace la melodía. Y bueno, eso sería todo, el circuito y el código. Y como vemos, está funcionando correctamente. Y eso sería todo.